Hola a todos, bienvenidos a mi podcast. Soy María Cristina Feijó y el día de hoy quería hablarles sobre cuál es el propósito de ir a terapia psicológica. Y sí, quería hablar de este tema porque sé que muchas personas les cuesta un poco como comprender por qué una persona va a terapia. Sé que hay muchos mitos al respecto y, yo creo que es un tema importante porque hay personas que por ahí que necesitan ir, podría ayudarles ir a terapia, pero no lo hacen porque existen ciertos prejuicios o cierto desconocimiento sobre cuál es el propósito de ir a terapia. Bueno, primero quería empezar con algunas ideas, digamos, estereotipos, ideas generales sobre el que la gente tiene de lo que significa ir a terapia, que realmente no lo es, son ideas erradas. Bueno, en primer lugar, ir a terapia no es simplemente ir y contarle tus cosas o tus problemas a un extraño, sino que es ir a contarle a un profesional en salud mental que va a tener los conocimientos y las herramientas para analizar toda la información que tú le das y de esta forma poder ayudarte, poder darte una guía sobre qué es lo que está pasando en tu vida y de esa forma poder mejorar la problemática que estás teniendo o salir de una situación en la que te sientes estancado, etcétera. La siguiente idea es que no es solo para la gente que está loca. Esto es algo que he escuchado, que he escuchado bastante. eh, que los psicólogos, que la gente que va a psicólogos o psiquiatras son personas que están locos. En verdad el concepto de loco es como muy amplio y es algo que no se trabaja en psicología. O sea, si tú le preguntas a alguien qué es una persona loca, te puede dar una definición, otra persona te puede dar otra, pero si ves cómo lo usan en el día a día, podrías entender que tiene otro significado. O sea, es una palabra que está muy utilizada en el habla coloquial. Y bueno, en verdad ir a terapia puede ayudar con muchos problemas que incluso pueden presentarse en personas que son completamente funcionales, que tienen un trabajo, que personas que son emocionalmente maduras. No necesariamente es alguien que tiene un problema tal vez grave de salud mental o que ha perdido contacto con la realidad. No, o sea, no necesariamente va por ahí. Además, bueno, justo yendo en esa línea, el ir con un psicólogo no significa que tengas un trastorno mental específico y que va a determinar toda tu vida y que te va como incapacitar y que no, o sea, no va por ahí. Como dije, en algunos casos sí hay personas que tienen ciertos trastornos, pero no es como todos los casos. Los manuales de psicología, por ejemplo, en los manuales tú puedes encontrar trastornos, listas de síntomas, justamente para diagnosticar. Y, y estos son una guía, obviamente, para los psicólogos, pero no es que todos los pacientes se van a encontrar como un trastorno y un nicho en estos manuales. O sea, no es necesariamente así. Los manuales son una guía. Los manuales tratan de alguna manera de simplificar un universo súper amplio para que de esa forma se pueda encontrar como, digamos, una solución o recomendaciones para cada condición o situación específica. Pero no todas las personas que van a terapia van a calzar exactamente con dichas descripciones. Hay personas que pueden tener rasgos de un trastorno u otro, pero esto no significa que tengan el trastorno como tal. Cada persona es muy distinta entre sí. Y bueno, sobre qué, qué problemas o qué, digamos, de qué manera puede ayudar la terapia psicológica a una persona. Bueno, hay muchos objetivos, muchos propósitos que puede tener. En primer lugar, podríamos hablar de reducir el sufrimiento.
que eso se conoce también como apagar el incendio, ¿no? Cuando una persona ha vivido, por ejemplo, una pérdida reciente, una pérdida de un familiar o le han diagnosticado una enfermedad, o por ejemplo cuando acaba de salir de una experiencia traumática, digamos, eso se le puede llamar apagar el incendio, ¿no? Cuando con un psicólogo, el psicólogo intenta dejar que la persona se exprese y también le da contención. Y eso sería como al inicio. Y eso, digamos, pasa en algunos casos, no en todos los casos va a pasar. Otro propósito es aprender a controlar tus emociones. Y eso también tiene mucho que ver con controlar los pensamientos que preceden justamente a esas emociones. Y bueno, en el transcurso de la terapia, que la terapia, por cierto, también hay que aclarar, es un proceso, ¿no? Son varias sesiones justamente porque es un proceso en el que el paciente va descubriendo cosas y va aprendiendo cosas también que luego tiene que aplicar en su vida. Y una de estas cosas que puede aprender tienen que ver con controlar tus emociones y controlar los pensamientos que la preceden. Para esto hay muchas técnicas que pueden depender de cuáles sean el tipo de formación que ha tenido el profesional. Hay muchas formas, ¿no? de controlar estas emociones, y esto literalmente se puede enseñar en la terapia. No todo es que tal vez el psicólogo escucha y no dice nada, ¿no? Como hay este estereotipo de que el paciente se echa y habla y habla y habla y el psicólogo solo escucha y hace sonidos como guturales. No, o sea, también se puede enseñar técnicas. Otro objetivo puede ser mejorar la autoestima. Y esto es muy, muy importante. La autoestima es un constructo psicológico que es clave. Yo lo encuentro clave, básico. Si una persona no tiene una buena autoestima, una autoestima estable, va a tener probablemente otro tipo de dificultades. Por ejemplo, puede tener depresión. También le va a costar más enfrentar los retos de la vida, porque es probable que si tiene baja autoestima tenga también una poca confianza en sí mismo o en sí misma. Es un constructo que se relaciona con muchos otros constructos, ¿no? Que la autoestima se relaciona, por ejemplo, con las habilidades sociales, con la depresión, como ya dije, con la ansiedad. Y también es muy amplia. El tener autoestima va más allá de que tengo buenas notas o que me veo al espejo y me siento bien. Son varias dimensiones. No es solamente el tema de mi físico o el tema de qué tan inteligente soy. No, va más allá de todo eso. Y esto se puede trabajar en terapia, como ya dije. Otro propósito es el autoconocimiento. Y esto es súper, súper importante también, el conocerte a ti mismo. En terapia generalmente, bueno, se deja que la persona se vaya expresando y el psicólogo tiene que saber en qué momentos intervenir, y tiene que intervenir de una manera que vaya dando luces, ¿no?, a la persona para que ésta pueda entender cuál es, digamos, la problemática, entender patrones, entender por sí misma, eh, digamos, qué es lo que está pasando. Y es muy importante el autoconocimiento, porque cuando tú identificas qué está pasando contigo, cuál es tu patrón de conducta, cuáles son tus patrones de pensamiento, por qué tienes estos patrones o por qué no los tienes, es más fácil para ti cambiar, porque tomas conciencia, ¿no? Como ya dije. Y, y bueno, yo creo que sin autoconocimiento, es muy difícil, es muy difícil cambiar y mejorar en cuanto a salud mental, en cuanto a cambiar conductas incluso que no nos hacen tan bien.
Y bueno, otro punto importante es que se va a terapia para hablar sobre un evento del pasado que aún nos perturba. Y claro, esto tiene mucho que ver con el tema de traumas. Bueno, yo soy de la idea de que no es necesario hablar tal vez de, digamos, explorar todos tus traumas en terapia, tal vez sí mencionarlos en la primera sesión, todos los eventos que el individuo que tú consideras traumáticos, pero explorarlos tal vez no tanto si ya están resueltos, como que no hay mucha razón de ser, ¿no? Pero hay cosas que a veces ya ha pasado el tiempo, pero aún nos perturban, aún nos incomodan, aún están ahí presentes y nos generan ciertas angustias o problemas en nuestro día a día. Y bueno, justamente en terapia se trabaja mucho eso también. Otra razón para ir a terapia: orientación en momentos de cambios o transición. Y bueno, esto tiene que ver justo con el punto de autoconocimiento, ¿no? El ir a terapia te ayuda, como dije, en autoconocerte, encontrarte a ti mismo. Y esto es un punto muy importante también, como dije, si no te conoces a ti mismo, no vas a poder como cambiar ciertos patrones. Y también es algo decisivo al momento de tomar decisiones en momentos de mucho cambio, momentos de transición, momentos de crisis. Que por cierto, crisis no significa necesariamente que estés pasándola mal o sufriendo, es más bien cambio. Y claro, ese cambio puede traer sufrimiento, pero el hecho que un cambio traiga sufrimiento no significa que el resultado va a ser malo, no significa que el cambio per se sea malo. Tal vez es algo necesario, tal vez tienes que salir de tu zona de confort. Y bueno, el rol del psicólogo es ayudar a dar como esa luz, esa guía, para que puedas justamente tomar las mejores decisiones con una mente más despejada, más clara. Otro motivo para ir al psicólogo es para buscar crecimiento personal. Y bueno, como ya conté, el ir a terapia te ayuda mucho a conocerte a ti mismo, a identificar conductas que no son tan positivas y de esa forma poder cambiarlas. El psicólogo te puede dar un plan, te puede ayudar de ciertas maneras a, digamos, ser una mejor versión de ti misma, de ti misma o ti mismo. Y, y sí, digamos, realmente te ayuda bastante a aclarar tu mente. Yo creo que también muchas veces cuando se habla de crecimiento personal, se habla de muchas cosas que uno puede hacer, ¿no? De hábitos nuevos, metas como más tangibles, pero es difícil si no te haces, digamos, si no trabajas más desde adentro. Yo creo que todos los cambios que cuando queremos ver cambios en nuestro exterior, yo soy de la idea de que para que esos cambios sean duraderos, tenemos que también cambiar desde adentro. Si queremos tener un mejor trabajo, si queremos tener, no sé, lograr cosas a nivel profesional, a nivel académico o incluso relacionarnos mejor con el resto. Hay gente que a veces intenta, eh, pero no se preocupan, digamos, de cambiar, de que el cambio sea desde adentro, de cambiar ellos mismos. Y creo que justo ahí es donde entra a tallar el trabajo del psicólogo dentro de lo que es el desarrollo y crecimiento personal. Otro motivo muy importante también es cuando sospechas de que sufres de un trastorno mental. En este caso podrías solicitar una evaluación de descarte en las primeras sesiones y luego iniciar, bueno, un tratamiento como tal. Y sí, esto puede pasar con personas, por ejemplo, que, bueno, ahora es muy común, ¿no? Los trastornos de depresión y de ansiedad. También hay más información al respecto, hay más visibilidad sobre lo que es salud mental.
A la gente, aunque no sean profesionales, ya no les cuesta tanto darse cuenta de algunos signos porque ya son temas que son más conocidos, ¿no? Entonces, a veces hay gente que sospecha porque no se siente bien y se puso a investigar en internet, o tal vez alguien le dijo, oye, yo creo que tú podrías tener un cuadro depresivo, o creo que podrías tener problemas de, no sé, ansiedad social, eh, o personas con tal vez un trastorno límite de la personalidad, que tienen sospechas y entran a internet y ven la lista de síntomas y dicen probablemente yo esté por ahí. Y bueno, eso sería ese punto. Otro motivo para ir al psicólogo es cuando hay cambios de humor radicales que no son comunes. Por ejemplo, personas que empiezan a tener, como dice, cambios de humor. Puede ser que empiecen de un momento a otro, tal vez siempre lo han tenido, pero lo han normalizado y en un momento hay una situación que les hace pensar, ok, esto no es normal, yo me acostumbré a esto, pero esto no está tan normal y me causa problemas en mi vida, me causa mucho sufrimiento, entonces, bueno, me gustaría ir a un psicólogo, ¿no? Eso es un motivo por el cual los cambios de humor podrían tener mucho que ver con trastornos de personalidad o también con el trastorno de bipolaridad, que es un trastorno del estado de ánimo. Y también puede ser, por ejemplo, cuando hay problemas físicos que no tienen una raíz orgánica. Por ejemplo, una persona que de la nada empieza a tener problemas estomacales muy fuertes y piensa, ya me va a pasar, y finalmente no pasa nunca, le causa problemas en su vida diaria porque tiene que estar en el baño todo el tiempo. Se hace análisis y no encuentra ningún motivo, no encuentra que hay hernias, no encuentra nada que tenga que ver con los problemas estomacales. Entonces, bueno, es un motivo para ir a terapia psicológica. Bueno, el siguiente, dificultad para concentrarte y motivarte. Esto también es muy importante. Yo esto lo encuentro bastante común también. El tema de la motivación. Hay personas que van al psicólogo porque no encuentran como un propósito, un sentido. El tema de la concentración, bueno, concentración es un proceso mental. Obviamente un psicólogo puede ayudarte a mejorar tu concentración y también tiene mucho que ver con la disciplina. Hay personas que a veces no tienen disciplina y por lo tanto ven que afecta su vida laboral, su vida de estudiante, ¿no? Entonces, eso es una opción también para ir al psicólogo. Otro punto es cuando te sientes estancado en una situación. Bueno, eso tiene que ver un poco con lo que decíamos antes, de momentos de transición. Hay momentos en que estás, digamos, momentos de muchos cambios en los que te sientes estancado, pero hay momentos en que no hay cambios. Tal vez estás en el trabajo, eh, y justamente eso te hace sentir que estás estancado, que todo está igual. eh, o tal vez tienes una idea nueva y no tienes cómo concretarla. Tienes tal vez un bloqueo creativo, un bloqueo mental. Esto se puede trabajar también en terapia. Otro motivo, cuando no encuentras un propósito, que tiene que ver, bueno, un poco con lo que decía antes de la concentración y motivación. Y sí, cuando no encuentras un propósito, realmente también puede generar diferentes problemas, ¿no? A largo plazo podría generar problemas de depresión. Y sí, ir al psicólogo de nuevo puede ayudarte a identificar qué es lo que buscas, qué es bueno para ti según tus habilidades, según tus conocimientos, tus intereses. Te puede ayudar en ese aspecto.
Finalmente, otra idea también es trabajar en tus habilidades sociales o problemas, mejorar reducir tus problemas para relacionarte. Eso también es algo que se puede trabajar en terapia. Hay diferentes actividades, diferentes técnicas para ir mejorando. Puede ser el lenguaje no verbal, que es muy importante. Puede ser el discurso que utilizas. Hay muchas maneras también de mejorarlo, de identificar por qué tal vez estás fallando, qué aprendizajes has tenido en tu infancia acerca de las habilidades sociales, acerca de la empatía, acerca de la asertividad. Se puede trabajar todo eso. Y bueno, ¿qué esperar de tu primera sesión? Esas eran todas las razones que apunté. Y ahora, ¿qué esperar de tu primera sesión y de las sesiones siguientes? Bueno, en primer lugar, en la primera sesión se suele explicar el motivo de consulta, es decir, por qué llegaste por qué decidiste ir a terapia psicológica. Yo en mi caso suelo preguntar desde que se separa la cita cuál es el motivo para tener una idea, y luego en la terapia, en la sesión como tal, ya dejo que el paciente se explaye. La primera sesión también es para generar un vínculo entre el paciente y el terapeuta, que en psicología se conoce como el rapport, y que es muy importante, es muy importante. Realmente el hecho de que el psicólogo y el paciente se lleven bien y que el paciente sobre todo confíe en el psicólogo va a, va a tener mucho que ver con los resultados de la terapia. Y bueno, otro motivo también de la primera sesión es establecer las condiciones de la terapia. O sea, establecer el tema de los horarios, el tema de los costos, el tema de si va a ser virtual, presencial. También en la primera terapia, o bueno, no, esto que estoy hablando ahorita no necesariamente es la primera sesión, sino digamos las primeras sesiones, porque generalmente en la primera sesión se explica el motivo de consulta. Pero luego se puede hacer lo que estoy diciendo, ¿no? Establecer como las condiciones. El tema del vínculo se puede dar en la primera y en las otras primeras sesiones. Pero también es muy importante establecer los objetivos, y estos pueden ir variando a lo largo de la terapia, ¿no? Los objetivos, hablar un poco de las técnicas, hacer un poco de lo que se llama psicoeducación, ¿no? Explicarle al paciente, yo voy a trabajar con este tipo de terapia, y explicarle, digamos, cuáles son las técnicas que se utilizaría, explicarle a grosso modo, porque luego se van a ver de manera más específica. Otro punto importante del que quería hablar ya para cerrar es una pregunta que mucha gente se hace. Es, ¿tendré que ir a terapia para toda la vida? Y la respuesta es no. ¿Ok? No, no es así. Yo sé que hay gente que va a terapia por muchos años. Hay una corriente de la psicología que, que sí que tiene como esa fama, ¿no? De que mantienen a los pacientes por muchos años, y que el psicoterapeuta simplemente hace sonidos como ajá, y no interviene, pero no siempre es así, eso no siempre se da, es solo una rama de la psicología. Y sí, o sea, realmente es un proceso, pero no tiene que durarte toda la vida, porque se supone que está tratando problemas en específico, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta que cada caso es distinto. Habrán personas que tardarán más o menos tiempo en llegar a tomar el alta, que les den de alta. Y también otra cosa importante es que algunas personas
pueden necesitar ir a terapia en diferentes momentos de su vida por diferentes motivos. Porque, por ejemplo, tener una depresión, un episodio depresivo, no es algo que... Tener un episodio depresivo es como, a veces es como tener una gripe. O sea, puede pasarte en diferentes momentos de tu vida. Y justamente se va al doctor. Cuando tienes una gripe, vas al doctor y te da las pastillas, lo que necesitas. Pero eso no evita que te vuelva a dar más adelante, en otro contexto, en otra situación. Y, y claro, puede haber cierto aprendizaje, pero eso no significa necesariamente que no te pueda volver a pasar en otra situación, porque la vida es impredecible, hay diferentes contextos, diferentes retos, o puede ser otro tipo de situación que tal vez te haga pensar, ok, necesito ir a terapia. Puede ser un tema de ansiedad. A veces estamos frente a situaciones nuevas que nos hacen dudar de nosotros mismos. A pesar de que uno a veces piensa que tiene una super autoestima, tal vez te hacen dudar y te genera ansiedad, por ejemplo. Y tal vez tú en el pasado has vivido una depresión y fue una situación fuerte en tu vida que has superado y te da orgullo sentir que lo has superado, pero en este nuevo momento sientes que necesitas otra vez ese tipo de apoyo, ¿no? Entonces es algo que puede darse así. Y bueno, eso sería todo por hoy. Este es el primer episodio de este podcast. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.